Miguel Hernández duela 100 urte jaio zen Alicanten. Herritik sortutako poeta, hartzai giroko poeta, gai sozialekin konprometitua, Espainiako gerran jarrera ezkertiarra bere egin zuena, eta gartzelan denbora luzez egon eta bertan hil zena. 27ko belaunaldiaren baitako poeta, bereak zituen ezaugarriek desberdindu zuten belaunaldi horretako beste poetekiko. Bere poesia ezagunenetarikoa den Las nanas de la cebolla poeman oinarrituta, Baiben produkzioak ekarri du poeta handiaren bizitzaren gaineko ikuskizuna. Las nanas de la cebolla gartzelan zela idatzi zuen Hernandezek, bere emazte Josefinak bidalitako eskutitz baten oinarrituta. Eskutitz horretan bere emazteak esaten zion nola bera eta euren semea ogiaz eta tipulaz elikatzen ziren. Dorleta Horreta Bizkaiaren zuzendaritzapean, Asier Hernandezek Miguel Hernández bera interpretatu du. Ana Pimentak haren emazte Josefina, eta Iñaki Salvadorrek musika ipintzeaz gain narratzaile papera ere egin du. Une baten, Pablo Neruda ere interpretatu du. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un simple instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame. A los pies que idolatro desplegada. Poemen bidez nahi genuen egin bizitza bat kontatu, bere bizitza personala eta poemakin batea. Orduan bide hori jarraitzea, kare hortako inbarrezu, bere bizitza ondo aztertu, poemak noiz idatzi ditu, nondik jaio dian, pixkat, investigazio lan hori politia eta hautatzeko zaila ere. Miguel recorre toda España, pero no con el teatro, sino con el fusil. Y de nuevo el dolor por lo que ocurre en la guerra se traslada al papel y escribe su poemario más conocido, Vientos del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me agrietan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quién el rayo detuvo prisionero en una jaula? Miguel Hernández ezaguna da gehien bat bere gerran hartu zuen jarrera ezkertiar horregatik, ez? Eta hori kontatu nahi genuen, da kontatu behar da. Baina nahi genuen ere persona bezala gehiago. Osa, nahi genuen kontatu ez bakarrik, pixkat ez topikoan gelditzeko, ez Miguel etzan nire bakarrik. Eta orduan pixka bat, rekorrido guztia emazte ezautzen dunetik, hortik jaietzen da historia, nintzen denak, ez? Rekorrido guzti hori. Eta hor dago, karo, etapa politikoa edo implikatu dago da ona. Pero todo cambió cuando en enero de 1939 nació Manuel Miguel. Ambos recobramos la esperanza, y aunque pasáramos hambre y solo comiéramos pan y cebolla, teníamos fuerzas para seguir adelante y luchar. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla
hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Josefina musea pasatzen zuen, gerra garaian, bera kanpoan zegoen, kartzelan, urte asko kanpoan iesi, eta beste asko kartzelan, ez? Eta emakumea guxia. Algun numea izen bat ezien, bat tipul. Eta oso, ez dakit, gogorra daldi behin, baina oso abesti hori. Abesti eta poema hori, bai, osea, poema hori berez. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy. Siénteme libre solo por amor. Querida Josefina, en fin, estoy aquí como en un hotel de primera, sin ascensor. Me tienes seguro, es verdad. Pero me puedo enamorar porque el patio de mi casa da a unos balcones por los que se asoman algunas muchachas que no están mal del todo. Claro está que no hay peligro de infidelidad porque ellas están fuera y yo dentro. Y a mí me guardan mis papás, más que a ellas sus mamás de día y de noche. La otra noche soñé con Manolillo, ya con 5 o 6 años de edad. Cuídalo mucho, Josefina, que crezca. Si supieras qué ganas tengo de oír su voz. Se me ríen los huesos solo de imaginarla con que mira lo que me voy a reír el día que la oiga de verdad. Bueno, voy a dejar el lápiz y a esperar tu carta a ver qué me trae de bueno. Manolillo, adiós. Un beso. Pum. Otro beso. Pum. Otro. Pum. 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 Josefina, recibe para ti y para nuestro hijo el cariño encerrado y empiojado y perdido de tu preso Miguel. Adiós. Iraki artista bada. Beak ilanitea da erreza. Eta musika hautaketak izan dira, batetik hori ez, beti Hernandezi lotuta dauden letrak, eta gero Serrat eta Morente ez, eta Ibañez, Pako Ibañez, hautatu ditugu, behai buruz kantatzen zutelako, eta baita ere abesti gurtzako politiaziarako. Ordu pixka denetatik, ez? Bai, eta musikak izugarrik asko indarra dauka, hemen indarra eta denetako personaia bezala bilakatzen zaigu, ez? Lotura, personaia dana. El 15 de febrero de 1942 comienzan los trámites para su boda religiosa. La ceremonia se celebró el 4 de marzo, 24 días antes del fallecimiento del poeta. Ahora sí. Lo sé. Gracias. A ti. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío, turbio.
Menos tu vientre todo es oculto. Menos tu vientre todo inseguro. Todo postrero. Polvos inmundo. Menos tu vientre todo es oscuro. Menos tu vientre claro y profundo. El 28 de marzo de 1942 morí a las 5:32 de la mañana con solo 31 años de edad. Dicen que no pudieron cerrar los ojos del poeta. Miguel murió mirando y su mirada aún está aquí. Su paraíso ansiado, y el sudor su horizonte, su fragor su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado, un voraz oleaje. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal gota a gota, a iluminar la vida.